Voy. Me da mucho gusto recibirte y darte la bienvenida a esta sesión. Estoy muy contenta de poderte presentar a una personita que no solamente admiro a nivel profesional, sino que además a nivel personal la considero una de mis amigas y le agradezco enormemente que después de 3 años de perseguirla, me haya concedido esta sesión que sé que va a ser muy importante y sobre todo de mucho aporte para ti y tu familia. Ella es una querida doctora, una pediatra que además de ser, bueno, pues una especialista en su área, también ha complementado el uso de los aceites con varios de sus pacientes y nos emociona muchísimo cada vez que nos vemos porque encontramos cada vez más y mejores resultados con el uso de los aceites esenciales en tantas áreas y por supuesto ella en la pediátrica también muchas más recomendaciones nos va a dar. Quiero darle la bienvenida a esta sesión y agradecerle con todo el corazón a la doctora pediatra Aurora. Muchas gracias, Aurorita, por tu confianza y por permitirnos escucharte y aprender de ti. No, pues muchas gracias a ti, Katia, por la invitación y sí, pues una disculpa después de tanto tiempo, ¿no? Que no nos poníamos de acuerdo y todo, pero pues estoy aquí con mucho gusto de veras estar en este grupo, poder compartir algo que podamos, que espero que sea de ayuda para todos, obviamente integrando a esta plática todo el uso de los aceites esenciales que son maravillosos. Como significa doTERRA, un regalo de la tierra para nosotros. Y pues bueno, viene a complementar muchas de las cosas que pues ocupamos dentro de la práctica médica. Entonces esperemos que sea de mucha utilidad. Y si me permites, pues empiezo a compartir pantalla, ¿cómo ves? Adelante, la sala es tuya y muchas gracias. Sin duda alguna, la verdad es que cada vez, sobre todo ustedes que son los profesionales de la salud y nosotros los profesionales en las enfermedades, le decía yo ayer a unos amigos, la verdad es que a ustedes les tocó aprender a través de los libros y a mí me ha tocado aprender a través de la experiencia, que a veces no es como la mejor manera, pero a veces tenemos que pasar por la enfermedad para aprender y muchas veces es más duro. Así que te agradezco enormemente. Adelante con la presentación. Muchas gracias, Katy, y pues bienvenidas a todos en el grupo. Qué bueno que están aquí. Empecemos. Voy a empezar a compartir la presentación. Ahorita. A ver si se mueve. Creo que ya. ¿Sí se ve bien, Katy? ¿Sí? Y ahí está perfecto. Perfecto. ¿Y se escucha bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar esta charla. Quiero que sea algo dinámico, pues si hay alguna pregunta, Katy me decía, la van apuntando en el chat y ya al final podemos contestar las dudas, preguntas, comentarios o sugerencias también. Incluso si hay testimonios de alguna cuestión que hablemos sobre los aceites, pues bienvenidos. Eso sirven muchísimo como experiencia para todos. Entonces, pues el tema de la plática es refuerzo respiratorio pediátrico esencial, porque vamos a tratar de hacerlo con la mayor parte de las veces con el uso de los aceites esenciales doTERRA, que ya muchas de ustedes conocen. Las que todavía no lo conozcan, pues van a estar escuchando algo de esto. ¿Sí? Ay, ahora déjenme ver cómo le paso. Ahora no me deja pasarla, permite. Si le das clic al último botón que te aparece en tu barra de tareas, al último botón de la derecha. Ahí. ¿Ahí? Ajá, ahí te va a dar chance. Ah, sí, ya le di. Bueno, pero ahorita ya pasó. Ok. Ok, bueno. No sé si la presentación se ve como cortada o se ve bien. No, se ve bien. Lo que sí es que estás pasando las imágenes. Ok, ya. Ya. Ya me regresé. Ahí está. Bueno, entonces, primero que nada, pues tenemos que situarnos en qué es lo que vamos a ver. O sea, las enfermedades respiratorias agudas, primero, ¿qué son? Entonces, pues desde un punto de vista puramente físico, pues las infecciones respiratorias agudas, como lo vemos y lo podemos leer en cualquier página de internet o en los libros, pues son un grupo de enfermedades que nos afectan los oídos, nariz, garganta o puede llegar hasta los pulmones. La mayoría de ellas, como dice ahí, se autolimitan y muchas de ellas no duran más de 15 días,
pero como papás, pues a nosotros nos angustia que pase el segundo día, el tercer día y que mi hijo todavía siga con tos o que siga con algo de moquito. Entonces, pues en ese aspecto, pues tenemos también que ir cambiando un poquito esta idea de que pues al primero o segundo día ya tiene que estar bien mi hijo. En muchas veces, bueno, se han hecho estudios donde se ha visto que pueden durar más o menos 7, 10 días y como máximo a lo mejor esos 15 días que se refieren ahí. Ok, ya me regresé. Ya. Bueno, ¿cuáles son estas infecciones? Para los médicos dividimos la vía aérea, o sea, todo el sistema respiratorio, en una parte superior y en otra inferior, como vemos aquí en las láminas, y las enfermedades o infecciones más frecuentes que vemos, pues precisamente son las del tracto respiratorio superior. A estas les llamamos pues rinitis, si afecta solo la nariz, rinofaringitis, y ya nos está afectando tanto la parte del área de la nariz como la de la garganta, la parte posterior de la boca. Si afecta el oído, que está en esta parte, pues ya le llamamos otitis. Si es un poco más abajo y afecta la laringe, pues laringitis. Y vemos que son más frecuentes precisamente en la época de frío, por eso pues también el tema en esta época, ¿verdad? Ahora, cuando ya tenemos también alguna afectación de las vías aéreas inferiores, podemos llegar a ver que esto puede ir bajando la enfermedad y convertirse en bronquitis o neumonía o pulmonía, como le llamamos comúnmente. Ahora, ¿qué las causan? Pues la mayoría de estas enfermedades son causadas por virus, también pueden ser bacterias, hongos o incluso algunos alergenos. Se transmiten por el contagio de persona a persona, principalmente por las gotitas de saliva, que pues como sabemos y que más en todo este año de pandemia hemos estado oyendo, que es por esas gotitas de saliva al hablar, al toser, al estornudar. Y no solamente el coronavirus se transmite así, sino todos los virus. Es el medio más común para la transmisión. Y otros de ellos, pues también es no lavarse las manos, la mala higiene, y tanto de la persona como del medio en donde se desarrolla. Ahora, ¿cuáles son estas manifestaciones? ¿Qué podemos esperar de ver ya sea en nosotros o en nuestros hijos cuando enfermamos de este tipo de infecciones o de afección de las vías respiratorias? Pues la sintomatología va a ser diversa. Como vimos, puede presentarse desde la nariz hasta los pulmones. De acuerdo al sitio donde se vaya presentando esta infección, pues es como se va a ver la sintomatología. Podemos ver desde el flujo nasal, que es lo más común. A veces los niños empiezan solo así y después de unos días empiezan con tos, o pueden empezar con dolor de cabeza y al día siguiente tener fiebre, o empiezan a veces solamente con fiebre y en 2 o 3 días empiezan ya con un fluido nasal. Esto es muy variable también de persona a persona. Recordemos que no hay enfermedades, hay enfermos, y una misma enfermedad se puede manifestar de manera diferente en todas las personas, incluso en la misma familia. Que les da gripa al papá, a la mamá y al hijo o a los hijos, a lo mejor se manifiesta de una manera diferente o con síntomas, aunque sean muy parecidos, pero de manera diferente en la mamá que en el papá o que en el hijo, porque somos personas diferentes y aunque sean los mismos síntomas, los van a manifestar de manera diferente dependiendo de cada persona. Y así tenemos que pues también puede haber ronquera, puede haber el dolor o secreción en el oído cuando ya hay alguna ruptura timpánica, la nariz tapada, a veces no hay un flujo nasal, pero sí se siente la congestión de la nariz o la percibimos en esta congestión en los niños. Y sobre todo en los bebés. ¿Por qué? Pues porque ellos tienden a tener una vía aérea muchísimo más pequeña, así es que con una formación muy escasa de moco se llega a tapar. Inmediatamente la percibimos con ese sonido así como de gangoso, que se les oye así, ¿no? Como que respiran incluso por la boca, porque pues no pueden respirar bien por la nariz. Otros síntomas, pues es las flemas, las secreciones que muchas veces se escuchan en la garganta, la falta de apetito como síntomas generales, puede haber dolor de cabeza, la fiebre, la irritabilidad o el llanto continuo en los bebés. Son también síntomas comunes que pueden indicar una infección de vías respiratorias. En algunas ocasiones puede complicarse, ya como ya mencionamos, con una neumonía, que sería la afección ya
a nivel pulmonar. Ahora, todo esto que he mencionado puede presentarse desde 1, 2, 3 días, a veces hasta los 8, 10 días que mencionamos anteriormente. Sin embargo, puede haber algunas complicaciones que se tienen que detectar a tiempo para que acuda uno con tiempo al médico y que, no complicaciones, sino más bien síntomas que hay que detectar a tiempo para que no haya complicaciones mayores. Y como esto sería pues una tos que ha persistido a pesar de todo, que puede hacer que haya dificultad respiratoria, que notamos que se le hunde el pecho al bebé, las costillas, que se queja, incluso pues está dormidito y aún así se queja, o un niño mayor también que se esté quejando, o que esté muy llorón, o que de plano la mamá lo percibe que no hay una mejoría. Dicen, es que está igual o está peor, lo percibo igual. La mamá, el papá son quienes mejor conocen a su hijo. Muchas veces uno lo ve en el consultorio y a lo mejor no lo ve bien, pero la mamá dice, es que lo veo igual o lo veo mal. Entonces hay que hacerle caso porque pues es quien convive a diario con el bebé o con el niño, ¿no? Entonces son síntomas que hay que tomar en cuenta. Cuando oímos que incluso a la distancia se oye que le silba o le chilla el pecho, pues hay que tomarlo en cuenta. Si vemos que los labios empiezan a estar morados, que respira muy rápido, esto incluso sin fiebre, porque cuando hay fiebre, pues siempre va a haber esa respiración más rápida, lo mismo que los latidos cardíacos van a ser más rápidos por efecto de la fiebre. Pero si yo noto que mi hijo, aún sin fiebre, está respirando muy rápido, sus latidos cardíacos son muy rápidos también, pues puede ser un signo de alarma. Y obviamente la fiebre muy alta. En todos estos casos, pues sí, acude luego al pediatra, acude con tu médico, con quien tengas ahí a la mano para que lo chequen. Bien, ahora vamos a ver los factores de riesgo para enfermar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño se enferme? A veces, pues bueno, como papás decimos, es que mi hijo se enferma muy seguido. Y cuando uno pregunta qué tan seguido, a lo mejor me dice, bueno, es que se enferma 3 veces al año. Y pues bueno, sobre todo, bueno, en esta área del Lerma donde estamos nosotros o en donde hay más frío o más alergenos, todo eso, pues es común que un niño o más o menos frecuente que se enferme de 3, 4 veces al año, más o menos en cada cambio de estación. Y eso pues es hasta cierto punto normal. Entonces, no es un punto para preocuparte. Pero si ya me dices que se está enfermando cada 15 días o cada mes, ahí sí hay que estar investigando qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver que para que una persona enferme se necesitan 3 cosas que se llaman la tríada ecológica, que es el ambiente, el agente causal y el huésped. Tiene que haber una conjunción de los 3, como vemos en esta área del centro, pues para que se dé la enfermedad. Porque, por ejemplo, puede hacer mucho frío, yo puedo andar en el volcán del Nevado de Toluca, todo eso, pero si no me expongo en ese momento a algún virus, una bacteria, pues no me voy a enfermar aunque haga muchísimo frío. O a lo mejor tengo, el niño fue de bajo peso al nacer, pero pues no se ha expuesto, no sé, a algún clima muy frío o sí se expuso a cierto virus, a cierta bacteria, pero su sistema inmunológico está fuerte, pues no se va a enfermar. O sea, como que se tiene que dar todo esto para que haya la enfermedad. Pero sí son factores que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, el frío en el ambiente, pues tenemos el ambiente muy frío, más bien los cambios bruscos de temperatura. Porque mucha gente se preocupa mucho de que el niño anda descalzo y que el piso está frío, que no se puso la chamarra y se salía a jugar y la mamá casi le da el infarto porque el niño se salió a jugar sin chamarra. Y a lo mejor el niño tiene un buen sistema inmunológico, es un niño sano, a lo mejor no ha tenido contacto con ningún agente causal. En ese momento, pues a lo mejor no le va a causar nada el frío, pero a lo mejor si hubo un cambio brusco de un clima, no sé, caluroso al frío, eso puede afectarlo más que si él anda descalzo en la casa. Por ejemplo, acá en Lerma, en Toluca, en estas áreas muy frías, en este tiempo de invierno, sucede algo curioso, que por ejemplo en la mañana hace mucho frío, y el niño sale con chamarra, todo, pero se queda así todo el día, se manda a la escuela o lo que sea, y entonces
sucede que no le quitan la chamarra y el niño anda hasta sudando ahí después del recreo o en la guardería, y lo que pasa es que entra al salón o a la casa que está fría, porque así sucede en esta área, las casas son frías y el niño viene muy caliente de adentro, hay un cambio brusco de temperatura. Ahí tendría que ser al revés, que el niño que anda jugando, que está afuera, que está caliente o incluso sudando, pues estuviera sin ningún suéter, sin ningún cobijo, y a la hora de que cambia al espacio frío, ahí sí, arroparlo un poquito, a lo mejor le pongo un suéter, etcétera, o algo ligero, para que no sea un cambio tan brusco de temperatura. Pero es algo curioso, porque aquí es al revés, o sea, frío a veces hace, digo, afuera hace más calor que adentro de las casas en muchas ocasiones. Bueno, otros factores, la falta de higiene, por ejemplo, pues la falta de lavado de manos, que en muchos se nos ha insistido, sobre todo en esta época de pandemia, y pues no solamente es para evitar el coronavirus, sino para evitar toda esta serie de enfermedades infecciosas, no solo las respiratorias, pueden ser las gastrointestinales también. Algo importante es la exposición a humos. El niño se vuelve muchas veces un fumador pasivo cuando los padres fuman. Incluso, aunque muchas veces me dicen, no, es que yo fumo afuera, abro la ventana del carro o solamente cuando voy, ¿cómo se llama?, a mi trabajo. Pero bueno, esos el humo lleva sustancias, alquitranes y otros elementos que también impregnan la ropa, de tal forma que cuando llego a casa, pues bueno, abrazo a mi hijo, le doy un beso y lo estoy exponiendo a aquellas sustancias que le pueden hacer mal. Y a la larga, pues el niño se vuelve un fumador pasivo. La estancia en guarderías. Otra cosa que, pues bueno, hay veces que no se puede evitar, pero en muchas ocasiones, si yo no soy madre que trabajo, que puedo cuidarlo, procuremos pues que el niño permanezca en casa. ¿Por qué? Porque pues allí se expone a más niños que obviamente, aunque sea la mejor guardería, las maestras quieran tenerlos súper cuidados y todo, son niños. De repente el niño a lo mejor ya más en esta época, ¿no? Se quitó el cubrebocas o le dio un pedazo del sándwich al compañerito, etcétera, y pues de ahí puede haber el contagio. Y no es por mala fe ni de las maestras ni del niño, son circunstancias que se dan y es la época que está viviendo el niño. El niño aquí todavía no sabe si con al convidarle, no sé, el refresco o el agua al compañero, pues se va a enfermar. Y por más que la mamá le diga, no lo hagas, todo esto, pues va a llegar un momento a lo mejor en donde lo vea al otro compañerito que se quitó el cubrebocas y le dio una mordida al sándwich o la manzana del amigo que se le antojó y pues ya pasó. Y puede enfermar, no quiero decir que siempre se van a enfermar por eso, pero pudiera ser un factor. Los espacios cerrados. Y otra cosa muy importante para todos, pero también para los niños, es tomar en cuenta la situación emocional. Un ambiente familiar tenso, con padres demasiado aprensivos o preocupados, incluso por la salud del niño, puede afectar y hacer una situación que favorezca las infecciones frecuentes en el niño. Porque si yo estoy demasiado tenso o soy demasiado sobreprotector o, o posesivo con mi hijo, que no quiero ni siquiera que le dé el aire, por eso pues está así como quisiéramos tenerlos dentro de una esfera, eso es un factor también para que los niños se enfermen. Y hay estudios que se han comprobado que, por ejemplo, los niños que padecen alergias, que tienen asmas importantes, generalmente, bueno, no generalmente, pero se ha visto que están asociados con madres o padres muy posesivos o sobreprotectores en el aspecto emocional. Entonces ahí es un punto para reflexionar. Bueno, y esto es en el ambiente. En cuanto a la agente causal, pues vemos que si tenemos la exposición al virus, como está pasando en esta pandemia, si yo me expuse, no llevaba cubrebocas y estuve cerca de alguna persona que trajera el virus, obviamente pues me lo puede contagiar, ¿no? O bacterias, hongos o los mismos alérgenos, ¿no? En cuanto a la persona, o sea, ¿qué puede suceder en la persona para que enferme? Pues los antecedentes familiares, o sea, la herencia, cuenta muchísimo. Por ejemplo, antecedentes heredofamiliares de alergias, pues si se dice que si es alguno de los padres que tenga algún antecedente alérgico, puede tener pues el 50% de probabilidades el hijo de enfermar de alergias. Pero si es la madre quien tiene las alergias, tienes hasta un 60 o 70% de probabilidades de padecer alergias el hijo.
Entonces aumenta cuando es la mamá. Entonces hay que tomar en cuenta estos antecedentes hereditarios. En cuanto al nacimiento, pues claro, son más propensos a enfermar los niños de bajo peso, tienen el sistema inmunológico pues más débil. Si ya no se dio lactancia materna o fue ineficaz, pues esto también es un factor para que enfermen. Y al contrario, cuando se da lactancia materna, bueno, yo les digo a mis pacientes que es un tesoro que les heredan la mamá para toda la vida. No saben el tesoro tan grande que les dan cuando hay lactancia materna. Les previene pues de muchísimas cosas, alergias, las infecciones, les pasa los probióticos que ni la leche más cara del mercado les pasa, todas las sustancias inmunológicas que le ayudan tanto a su crecimiento y desarrollo son importantísimas y no hay leche en el mercado que las traiga, solo la leche materna. Entonces, y además les previene de obesidad, de diabetes infantil y de muchas más enfermedades que a veces ni nos imaginamos cuando se da esta leche materna. Obviamente también previene de obesidad o de desnutrición. Otro factor para que puedan enfermar los niños, pues a veces que haya vacunas incompletas, que haya inmunodeficiencias que a veces no hemos detectado, el estrés, así como en los adultos, el estrés es un factor para que se enferme, en los niños es igual. Y un niño puede estar estresado a sus poquitos 3, 4 años, 5, simplemente a veces, como les decía, porque tienen un papá o una mamá muy posesivos o sobreprotectores en donde dicen, híjole, es que chin, mi mamá ya me cachó sin la chamarra, me salí a jugar sin la chamarra, entonces el niño se pone estresado, no sabe dónde meterse porque a lo mejor va a recibir un regaño de la mamá, no porque lo quiera regañar, sino porque la misma mamá está estresada de que no se enferme el niño. Y esto se vuelve un círculo vicioso que estresa más al niño y es un factor para que también pudiera enfermar. Y sobre todo también el miedo a enfermar. Son factores que pueden hacer que cuando se combinan alguno de estos o varios, pues es cuando se produce la enfermedad. Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando el niño enferma? Como les decía, el factor emocional tiene mucho que ver y vemos inmediatamente se produce una angustia familiar. Y esto es lógico, o sea, amamos a nuestros seres queridos y con mayor razón a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esta angustia empieza a producirse primero, pues porque el niño no se ve bien, lo veo que empieza el moquito, que empieza a tener tos, porque no duerme bien, no come bien. Esto hace que los padres incluso tampoco duerman bien y el no dormir bien es una situación que por sí misma puede causar depresión, puede causar ansiedad, puede causar mal genio, o sea, un carácter que tú dices, bueno, ¿qué te pasó? Pues es que no dormí bien, simplemente. Entonces, si esto se vuelve, como les decía, un círculo vicioso que hay que romper por algún lado. En los factores del niño para causar la angustia familiar, pues también está la fiebre. Aquí, papás, mamás, les hago una aclaración. O sea, la fiebre no es una cuestión de súper urgencia para llevarla así corriendo inmediatamente. Puedes controlar la situación desde casa para que no sea una situación de urgencia y de más alarma y de angustia familiar. Obviamente hay niños que sí tienen fiebres muy altas que a cualquiera nos preocupa, hasta uno como médico, como pediatra, o sea, bajarle la fiebre lo más rápido que se pueda. Pero todo esto lo puedes hacer desde casa, metiéndolo a bañar. No te apresures en sacarlo, lo meto a bañar 5 minutos y ya, y no le bajo. No, pues no le va a bajar. O sea, tienes que dejarlo entre el agua, que se vaya enfriando poco a poquito el agua junto con el niño durante unos 20, 30 minutos y vas viendo, o sea, que va bajando la fiebre, y no, incluso el niño pues, se va sintiendo un poco más cómodo. Tampoco lo metas con agua fría o helada, porque te invito a que tú te pongas un trapo así heladísimo, hielo, eso, pues cómo se pone uno, no le gusta. El niño tampoco le va a gustar. Entonces, mételo con un agua tibia, no muy caliente, pero que sea algo donde entre a gusto en su tinita con agua y lo deja sus 20, 30 minutos para que se vaya enfriando él junto con el agua y eso hace que vaya bajando la temperatura. Obviamente, pues se pueden usar los antitérmicos que haya recomendado tu médico. Y también otra cosa de angustia, tanto para la familia y obviamente porque el niño está llorón, está irritable, no se calma y obviamente que pues cuando ya tienes un bebé que tiene un rato llorando,
A cualquier papá lo pone de nervios, lo pone angustiado, etcétera. Pero tiene uno como papá, como adulto, pues que guardar la calma un poquito más y tratar de ver qué está pasando con el niño. Y también porque a veces no quiere jugar o duerme más. Y aquí a veces somos contradictorios porque tenemos hijos a veces muy traviesos, hiperactivos, todo eso, y cuando lo vemos que se calma un poquito, entonces ya nos preocupamos. Y dicen, no, es que prefiero verlo pues que esté corriendo y que ande haciendo travesuras, etcétera. Y claro, o sea, es un motivo para preocuparse. Y en cuanto a los padres, pues bueno, se empieza y también esa angustia familiar, primero porque pues no han dormido bien. Muchas veces la cuestión de la angustia ni siquiera es el niño, sino la cuestión de que me tengo que ir a trabajar, de que con quién lo dejo, que lo tengo que dejar con el cuidador, ya sea en guardería, ya sea en la escuela, llámese los abuelos, llámese la nana, como tú quieras llamarle, pero eso pues ya empieza a causar también angustia al papá. Y muchas veces en los papás, esta es la causa de quererlos aliviar así, o sea, de un día para otro, de decir, no, pues ya que se le quite la fiebre de que mañana, porque mañana tengo que ir a trabajar. Y no es así, ahorita te voy a explicar por qué no. Pero hay que guardar la calma y decir, ¿sabes qué? Ver, jerarquizar, pues es más importante el niño, no es necesario que se le quite la fiebre de un día para otro y ir viendo qué puedo hacer para ir solventando esta situación, ya sea del trabajo o de con quién lo tengo que dejar, porque a veces el motivo de angustia y a veces ni siquiera es el mismo pacientito, el mismo niño, sino esta situación que angustia a los papás de qué voy a hacer si se enfermó y tengo que ir a trabajar. Y obviamente, pues es una situación preocupante, pero vamos a ver qué más se puede hacer. Y la preocupación por las complicaciones, obviamente, que todos la tenemos, los papás y los médicos. Bien, ¿qué vamos a hacer como prevención, que es el motivo de nuestra plática? La prevención y el refuerzo esencial. Primero que nada, pues yo te estoy invitando a que hagas un cambio de paradigma, que vamos a ir dejando de lado el solo ver a la enfermedad desde el puro punto de vista físico. Y aquí, pues, te invito a que veas estos puntos y que tomes a la enfermedad como que no es tu enemigo. No hay que ver a la enfermedad como un enemigo. Ya el doctor Edward Bach, que, bueno, es el creador de lo de las flores de Bach, de terapias florales, etcétera, mencionaba que la enfermedad en apariencia tan cruel es en sí beneficiosa y existe por nuestro bien. Y si se la interpreta correctamente, nos guiará a corregir nuestros defectos esenciales. Esto es que nos llama a tomar conciencia de que la salud está en nuestras manos. Y esto es primero para nosotros como papás, para poderlo transmitir también a nuestros niños. Y que nosotros tomemos más calma ante la enfermedad y romper este círculo que se hace de angustia familiar, de estrés en el niño y que tomemos la enfermedad con más calma. Tomar conciencia es empezar a pensar, a ver, ¿por qué se enfermó? O sea, no solamente ver al virus, a la bacteria, a de que si se contagió en la guardería o con el amiguito o con el primo que vino, etcétera, sino ver más allá de la enfermedad física y empezar a ver qué hay más atrás de esa enfermedad. Te tomo, por ejemplo, en los adultos, no sé, una persona que esté enferma de gastritis o de una colitis nerviosa. Allí hay que empezar a ver más allá de los síntomas físicos. Hay que ver más allá de esa colitis o de esa gastritis o de la migraña que tienes. Sí, tomar conciencia a lo que se refería el doctor Bach y también otros doctores posteriores, que se ha visto que la cuestión emocional, psicológica, tiene que ver muchas veces con los síntomas físicos que presentamos ante la enfermedad. Entonces, tomar conciencia quiere decir que no es ver más allá de mi gastritis o de mi colitis, empezar a ver por qué la tengo. O sea, a lo mejor me empezó a suceder después de algún enojo, por ejemplo, con mi esposo, o a lo mejor me pasó después de algún problema en el trabajo, o después de alguna pérdida que tuve, en donde a lo mejor no saqué todo lo que yo tenía y siento ahí como retención, o me enfermé de la garganta y no puedo hablar, se me cerró la garganta, etcétera, y ver más allá de ese síntoma físico, en donde a lo mejor yo tenía que expresar algo, me enojé y me quedé callada con mi sentimiento, mi enojo, etcétera, y no lo hablé. Y a los 2 días tengo la garganta cerrada.
¿Por qué? Porque no estoy expresando esa emoción, no estoy expresando esos sentimientos o esos pensamientos que tenía que expresarle a la persona correcta con la que tuve la dificultad, por ejemplo. Y en los niños, pues pasa lo mismo también. Tendríamos que ver como papás qué está pasando atrás de esa enfermedad. Quizás tuvieron más estrés en la escuela, les tocó una maestra más exigente o ellos se están sintiendo como más presionados con tal o cual materia o un amiguito les empezó a hacer bullying y ya no quiere ir a la escuela, pero no lo expresa. Y pues uno sigue con la rutina, le dices vas a ir, lo vas cada día a lo mejor medio enojón o más triste, etcétera, y después de eso empieza a enfermarse. Y ya se enfermó de la garganta hoy y al mes otra vez enferma y al otro mes se enferma de la pancita y no sabemos por qué. Si te vas más atrás, eso es tomar conciencia de la enfermedad para tener la salud en tus manos y abordar no solamente el síntoma físico, sino todo lo que hay detrás de él y tratar de llegar a la causa para tratar la causa y así romper ese círculo vicioso que veíamos que causa la enfermedad. Ayuda también la enfermedad, si no la vemos como un enemigo, la enfermedad te ayuda a la maduración como persona. Y en esto tenemos que empezar nosotros los adultos. Después de una enfermedad, tenemos que empezar a pensar qué tengo que cambiar muchas veces en mi estilo de vida, en mi forma de pensar, en la forma de reaccionar ante las emociones, en la forma de comer para ver la parte física, etcétera, ¿no? Y en cuanto al niño, pues también le ayuda a una maduración integral, o sea, el que se enferme en un momento dado, aparte de ver las otras causas, que puede haberlas o no, a lo mejor simplemente fue, sí, que tuvo contacto con alguien que estaba enfermo y se enfermó y hasta ahí paró todo, ¿no? Pero esto le ayuda incluso físicamente a que vaya madurando su sistema inmunológico. Incluso para las alergias hay también en medicina la teoría de la exposición a las bacterias. Incluso algunos alergólogos recomiendan pues que los niños que viven en ciudad tengan más contacto con a lo mejor animalitos de granja, con algún pollito, con algún puerquito, etcétera, para que tengan más contacto con otros gérmenes que a los cuales pudiera el niño ir haciendo resistencias mediante su sistema inmunológico que va madurando. Entonces la enfermedad no es del todo mala. La enfermedad tenemos que empezarla a ver un poquito más amigable y que también pues esto nos puede ayudar a madurar, a crecer como personas. Incluso esta situación la vemos como en un grado máximo en las personas con cáncer, con alguna afección más crónica, incluso que hay personas con cáncer que esta enfermedad pues las hace madurar, las hace comprender que a lo mejor tenían que cambiar alguna situación de comportamiento, alguna situación de cómo manifestar sus emociones, alguna situación de enojo con algún familiar, etcétera. Y que a raíz de la enfermedad los hace tomar conciencia de ello y lo van cambiando. Lo van cambiando ¿para qué? Tanto para prepararse para una salud completa e integral, que es una medicina integrativa, como también en casos muy graves y que ya son fatales, irse preparando para el momento de la muerte. Otro aspecto que te invito a recapacitar, pues es mantén la calma y la serenidad ante la situación. Porque, pues bueno, como les decía, no te angusties ni angusties a tu hijo. ¿Por qué? Porque mientras más angustiados los ven los niños a los padres, ellos también se angustian. Y lo peor es que no saben a veces ni por qué. O sea, si el papá ve que tú pusiste una cara así, ay, es que, no, hombre, ya le dio fiebre, está 40, está hirviendo, etcétera, etcétera, y que uno no sabe ni qué hacer, corre uno para un lado, para el otro, o sea, el niño también se angustia, dice, ¿y ahora qué me pasó? O sea, a lo mejor ni se siente tan mal, o solamente tiene 37,5, que es febrícula, temperatura, pero la mamá está tan angustiada que el niño empieza a llorar y no llora a veces ni siquiera porque se sienta mal, sino porque ve la cara de la mamá de angustia. Entonces, pues esto también hay que guardar la calma, tratar de ayudar al niño. Esto no quiere decir que no busques ayuda, no quiere decir que no te muevas para ver qué se puede hacer con la situación que estás pasando con tu hijo, pero tratando de guardar la calma. No tengas miedo ante la enfermedad. El miedo es una emoción que nos paraliza. Obviamente, desde tiempos muy remotos, el miedo es una emoción que todos tenemos. Creo que ya en algunas charlas se ha platicado del manejo de emociones, que es muy importante.
también en la enfermedad y sobre todo también para los niños. Pero el miedo, pues es una emoción que la tenemos allí como defensa. O sea, si nos da miedo algo, no sé, el rayo, nos da miedo el atravesar una calle o eso, pues te hace estar alerta y fijarte ante situaciones de peligro. Entonces es una emoción no mala, sino que hay que tratar de controlarla y encauzarla, ¿sí? Pero el no tener miedo a la enfermedad quiere decir, pues bueno, que no te angusties demasiado, que no estés viendo ahí que, pues a lo mejor más allá de lo que tiene tu hijo, ¿sí? Y no ver a la enfermedad como una amenaza, sino más bien como esa posibilidad de crecer uno como persona, incluso como papá en el cuidado de tu hijo, porque muchas veces en esta época que vivimos de mucha actividad, del correr para allá, el para acá, etcétera, a veces como papás no nos damos cuenta que estamos dejando un poquito de lado el cuidado de mi hijo. No me doy cuenta que en un momento dado él está requiriendo un poquito de más tiempo de mí y que por el causa de todo este ajetreo de la vida tan rápida que llevamos en todos lados, lo necesita. Y en ese momento tal vez de enfermedad es un momento para poner un alto, para que el niño repose, para que tú reposes, a lo mejor es un día o dos que están en más íntima relación, donde puedes platicar un poquito más con él o con ella, con tu hijita, y ver qué le está pasando, preguntarle de sus amiguitos, preguntarle de cómo le va en la escuela, etcétera. Tú comentarle cómo estás en tu trabajo, en tu relación, etcétera. Son situaciones que más bien de ver la enfermedad como una amenaza, podemos verla como una situación de ayuda para mejorar en aspectos que a veces estábamos dejando de lado. Y por último, pues iniciar, o sea, no nos vamos a quedar, perdón, no nos vamos a quedar solamente en esto, de que no la veas como una amenaza, sino a poner manos a la obra y pues empezar con el ABC en el hogar. El ABC del hogar le llamé A de aceites esenciales, B de bebidas abundantes, siempre cualquier enfermedad hidrata bien a tu hijo, una buena alimentación, una adecuada alimentación y la consulta oportuna con tu médico, con tu pediatra, porque aunque tengamos la maravilla de los aceites esenciales, el diagnóstico muchas veces lo podemos equivocar nosotros, porque no es lo mismo a veces tener que tu hija tenga tos y no se le quitó y de, bueno, ya le di este antibiótico, le di este jarabe, le di el otro y como que no se le quita y le voy a dar el jarabe, que a lo mejor sí mejora y mejoró, digo, algún aceite y mejoró un tiempo, pero a lo mejor al poco tiempo, 15 días volvió a empezar y resulta que a lo mejor la tos ni siquiera era por una infección de vías aéreas, sino que tenía reflujo y era un síntoma. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces el diagnóstico a lo mejor no lo podemos hacer del todo bien nosotros, entonces por eso tienes que acudir a tu médico, te da el diagnóstico y sobre el diagnóstico podemos trabajar en el uso de los aceites esenciales. A eso le llamo la consulta oportuna. Entonces, con todo esto que te he platicado, pues vamos a hacer un cambio esencial con todo esto, desde el paradigma de ver nada más a la persona como solo cuerpo, aquí les puso la estructura de la persona, somos una unidad, la persona humana, los seres humanos somos una unidad que trabaja en conjunto, no nos podemos separar, ni decir, bueno, solamente me voy a enfermar del cuerpo, pero mis emociones van a estar separadas o mi parte espiritual. Esto se ha dado todo este cambio más o menos desde el siglo XIX, en donde pues empezó el Renacimiento, el racionalismo, en donde se le dio muchísima más importancia a todo el aspecto racional, a la enfermedad, al cuidado de ella misma, a cómo veíamos los médicos también esta situación, al cuidado del cuerpo y a ver incluso a las bacterias, perdón, a los agentes causales como enemigos, a los cuales tenemos que combatir. Pero, y se empezó a separar esa unidad de la persona, de cuerpo y alma, de decir, bueno, pues vamos a tratar sobre el cuerpo, lo demás no interesa. Y entonces se empezó a dejar de lado todo este aspecto de la persona que actualmente se ha retomado, se ha visto, incluso hay apartados de enfermedades psicosomáticas que tienen que ver mucho las emociones, el aspecto espiritual, racional de la persona tiene que ver. Entonces hay que empezar con ese cambio esencial, de ver a la persona en su totalidad, en su integridad y tratar de ayudarte a ti como papá y a tu hijo a verlo en esta integralidad.
de no nada más la enfermedad en una parte física, sino ayudar a tu hijo en todo lo demás. Las emociones, en la parte racional, espiritual, pues si tú practicas alguna religión, pues que haya también este aspecto de la meditación, de la oración, de la relajación, que ayude al manejo de las emociones y por ende a la conservación de la salud. Por eso te decía yo que es la salud está en tus manos. Empezar con este cambio de paradigma para ver a la persona como un todo, una unidad de cuerpo y alma que tenemos que estar trabajando y ayudando a ser mejores en cuestión de salud y en todos aspectos, pero desde la integralidad, no fraccionar a la persona porque así no funcionamos. La fraccionamos para cuestiones de estudio, pero para la función de la persona somos una unidad y así funcionamos. Y esto lo sabe doTERRA y por eso nos presenta la pirámide ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita. El bienestar. El bienestar, la pirámide del bienestar, en donde vemos estos aspectos que les había mencionado. doTERRA también se ha preocupado por ver todo esto. Y desde aquí hasta acá podemos manejarlo nosotros. O sea, la buena alimentación que les mencionaba antes, desde antes de que te enferme tu hijo. Y aquí doTERRA pues nos da muchos aspectos. Aquí estamos viendo los aspectos que podemos tener nosotros para nosotros como papás. Sin embargo, para los niños hay algunas cosas como vitaminas para los pequeños que podemos utilizar. En cuanto al ejercicio, pues es importantísimo para nosotros como para nuestros hijos. Tenemos que practicarlo primero nosotros o si no lo practicamos, pues tratar de que nuestro hijo lo haga. Ha sido muy difícil en este año de pandemia, pero por ejemplo, yo a mis pacientes en este año les sugería, oye, pues, ¿qué cosas puedes hacer en casa? Como ejercicio, pues desde brincar la cuerda, de que saques a tu hijo en el triciclo a dar la vuelta a la cuadra y tú vas corriendo atrás de él y así hago ejercicio yo y hace ejercicio mi hijo. Entonces, son situaciones que podemos ir adaptando de acuerdo a nuestro medio ambiente, a la situación en que vivimos y todo, pero no dejarlo de lado. Habrá gente que hace 1 hora de ejercicio, otros que hacen 2 horas, otros que hacen un cuarto de hora, lo que sea es bueno, de acuerdo a tu condición física, de acuerdo a tus condiciones de salud, podemos ver que tú vas a ir regulando el ejercicio, pues como tú vayas viendo que es beneficioso para ti. Y claro, doTERRA nos ayuda si como nosotros los padres a veces ya no haces ejercicio y te sales a dar 2 vueltas a la manzana con tu hijo tras el triciclo, vas a llegar, que te duelen todos los músculos, tenemos la maravilla del Deep Blue. ¿No? O sea, llegamos, nos ponemos nuestro Deep Blue y a dormir o a descansar tranquilitos, ¿no? El descanso es muy importante, el manejo del estrés, de lo cual ya veníamos hablando, lo vemos aquí en la pirámide del bienestar. Desde en las láminas anteriores les mencionaba el Serenity y el Balance, que son buenísimos para nosotros y ahorita vamos a ver los de los niños. La reducción de la carga tóxica, obviamente también, aquí los vemos con estos aceites que podemos utilizar. Y de acá dice la autoatención informada, la atención médica proactiva. Todo esto es, conoce tus aceites, ve qué puedes hacer, conoce el diagnóstico de tu hijo y ve cuáles puedes utilizar. Pero para conocer el diagnóstico, pues ya tienes que recurrir a una atención médica que sea proactiva. Bien. Entonces, aquí les pongo qué hacer para prevenir y cómo le voy a dar este refuerzo. Pues tenemos, antes no teníamos los aceites para niños, ahorita son una maravilla también. ¿Por qué? Porque primero pues ya vienen con la dilución que es adecuada para los niños, ya no los tenemos que estar diluyendo nosotros. Y además a los niños les encanta desde la presentación, los colorcitos, ya sabe el niño que cuando los empiezan a usar, el papá les empieza a decir, oye, mira, cuando te sientas así como muy cansado, todo eso que te duelen tus musculitos, por ejemplo, ve por tu Rescue. Y entonces ya el niño ya sabe, el azulito. Y entonces pues ya vas y le pones, hasta ellos solitos, cuando ya saben, ellos aprenden, no, pues me lo pongo en las plantas de los pies o me lo puedo poner donde me duele o que se torció el tobillo al andar brincando la cuerda o jugando, todo eso, pues solitos casi ya van por su aceite esencial. El Stronger, si queremos nosotros prevenir en esta época de fríos, el Stronger nos ayuda aplicándolo en plantas de los pies, en la espalda, detrás de las orejas, en el área de la garganta.
puedes aplicar el Stronger, que es el equivalente al On-Guard. Entonces, esto en niños pequeños, los más grandes, pues ya pueden incluso a lo mejor hasta tomar On-Guard, ¿sí? O algunas otras vitaminas que tiene doTERRA también para los niños. Entonces, promueve, como vemos el Stronger, que de acuerdo a nuestro tema que estamos tratando ahorita, pues ayuda a protegerlos de los cambios climáticos, alivia irritaciones ocasionales, calma las emociones durante momentos de aflicción. Para eso también tenemos el Calmer, que es un equivalente al Serenity, y promueve sentimientos de bienestar y vitalidad. Además, el aroma es riquísimo, a mí me encanta este. Y el Calmer, el Serenity, también, o sea, tiene un aroma muy rico, además de que incluso uno como adulto te pones Serenity y en un momento ya estás durmiendo. Entonces, en los niños, si tú quieres después de un día agitado y todo eso, pues relajarlos, llevarlos a la cama, etcétera, que duerma tranquilo, puedes aplicar este Calmer, además de las otras situaciones que mencionábamos. Es un momento de estar, de convivir con tu niño, es un momento de que a lo mejor le aplicas el aceite y a la vez le preguntas cómo le fue en el día, cómo se ha sentido, etcétera. Este es un momento de tocarlo, de hacerle el masajito, y todo eso a cualquiera nos reconforta, con mayor razón a un niño. Entonces aquí el Serenity pues promueve estos sentimientos de relajación, reduce el estrés, crea el estado de ánimo positivo. Al estar relajado le va a ayudar a dormir más profundamente, y esto es importantísimo en los niños. Yo te sugiero que uses el Calmer en tus hijos, sobre todo los más pequeños, porque si un niño duerme bien, es en las horas del sueño, es cuando más se libera hormona de crecimiento. En este momento es cuando los niños, pues es el momento en que crecen, por así decirlo de una forma simple, y es muy provechoso que ellos duerman bien, que duerman sus horas adecuadas, y pues, para esto, para que tú lo puedas lograr, tienes la ayuda del Calmer. Y esto en otras situaciones de refuerzo, pues aquí tenemos otras ayudas que también en cuestiones de alergia para apoyar al sistema inmunológico, cuando no queremos nada más la aplicación tópica y que podemos dar algo ingerible, pues ahí está también esta mezcla que es muy buena para los niños, además es con miel, pues les gusta, ¿sí? Y tenemos aquí esto, pues que después se les puede pasar, no sé, Katy tiene el solo flyer aquí con el apoyo inmunológico con miel y aceites, que después a quien quiera se le puede compartir o se comparte en el chat. Y es poner en un cuarto de miel pura de miel de abeja, pues las 2 gotas de menta, las 2 de lavanda, 2 de limón, 2 de copaiba, 2 de incienso, 2 de ongar, y esto se puede dar. Aquí dice para mayores de 6 años porque los aceites no están recomendados de una forma oral o interna en niños menores de 6 años. Entonces, si tu niña tiene 6 años o más, puedes utilizar también los aceites de una forma oral o interna. Otra forma de aplicar los aceites, bueno, a la vez de que es el apapacho de mamá o de papá cuando se los aplica uno, pues es usar la reflexología. Aquí vemos un piecito, no como la reflexología que muestran las imágenes de un pie de un adulto, pero vienen siendo los mismos puntos. En esta parte de los dedos, pues podemos aplicar los aceites en cuanto si queremos trabajar en senos paranasales, en la cabeza, por ejemplo. Acá dice el plexo solar, cuando tenemos hipo, cuando hay algún reflujo, etcétera, podemos trabajar esta zona en el piecito del niño, y también toda esta área de aquí es el área pulmonar, el área de los bronquios. No lo marca aquí, pero es en esta área, en el bebé. Otra fórmula que podemos tener aquí que nos ayuda también en cuestión de alergias es con lavanda, limón y menta. Esa es una fórmula maravillosa para las alergias. ¿Sí? Y este producto, el TEC, que lo venden en Estados Unidos, este en particular no lo he usado, Katy sí, y con muy buenos resultados. Que luego nos platica Katy un poquito más de esto. Y claro que sí. Okay. Me brinqué. Ok, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, los aceites esenciales los tenemos que diluir de una manera diferente que como para adultos. Cuando diluimos para adultos, generalmente puede ser una gota de aceite portador y otra del aceite esencial. Sin embargo, en niños tenemos que tomar en cuenta esto. Recordemos que la piel, sobre todo los bebés, los lactantes,
y los más pequeñitos tienen una piel más delgada, más fina y tienen un área de absorción mucho mayor. Entonces, por eso los aceites esenciales tienen que ir más diluidos, porque en un momento dado, aunque no es muy frecuente que cause irritación, pudiera en un momento dado causar alguna irritación, pero para eso se diluyen y hasta ahorita parece que no hemos tenido algún problema de irritaciones de piel por los aceites esenciales, pero para mayor seguridad sí hay que diluirlos. Y aquí también tenemos cómo preparar un rolón con el aceite esencial que tú prefieras o que en ese momento requiera tu niño. Lo importante es que veas aquí, si tu niño tiene de 0 a 3 meses, se sugiere que sean de 1 a 2 gotas del aceite que vas a ocupar y rellenar tu rolón con los 10 mililitros del aceite fraccionado de coco. Si el niño tiene de 3 a 12 meses, entonces serían de 3 a 6 gotas, ya sea de 1 o 2 aceites o los aceites que vayas a necesitar, y se rellena el resto con el aceite fraccionado de coco. Si es de 1 a 5 años, pues el número de gotas aumenta, sería de 6 a 10 gotas y se completa con el de coco. Ya de 5 a 15 años, pues ya más o menos es lo mismo, muy parecido al adulto, son de 10 a 20 gotas. De 15 años en adelante, lo que nos recomiendan es que sean de 20 a 25, incluso hasta 28 gotas, me parece que puede uno adicionar de diferentes aceites a un rolón. Esto es, ahora, ¿cómo se daría? Ya tienes tu rolón, lo vas a aplicar, entonces puede darse, aquí hay otro cuadro de dosis o de cómo lo podemos empezar a dar. De forma tópica, o sea, con tu rolón, pues dice aquí en un adulto, pues está aquí, dice de 3 a 6 gotas, 6 veces al día. En un niño dice de 1 a 2 gotas, como está recomendado acá, dice 3 veces al día. Aquí va a depender mucho también de la sintomatología y de la frecuencia, si es una fase aguda de alguna enfermedad o sobre todo, vamos a poner el ejemplo de la fiebre. Si tu niño tiene fiebre y le preparan un rolón con menta, lo puedes estar aplicando para que le vaya bajando hasta cada 10, 15 minutos. Y entonces se va aplicando de tal forma que sea en el área de la nuca, en las sienes, en los pies, en la espalda, y lo puedes aplicar tu rolón con menta hasta cada 15 minutos y vas viendo cómo va bajando la fiebre. A la vez, pues igual puedes utilizar los medios físicos para control de fiebre, como dijimos, el baño o fomentos que no sean exactamente muy fríos, perdón, pero tampoco así helados, sino que sea algo más o menos cómodo para el bebé y ya a la vez ir aplicando los aceites esenciales durante este procedimiento. O sea, le puedes aplicar el aceite esencial cada 15 minutos para que vaya bajando la fiebre. Ahora, si tú ves que, no, de que ya bajó la fiebre, a lo mejor dejo de aplicarlo cada 15 minutos y lo aplico a lo mejor 3 veces al día. Si son padecimientos, como digo, agudos, son 3, 4 veces al día. Si es algo para prevenir, como lo que estamos viendo, puede ser una aplicación 1 o 2 veces al día. Si yo voy a estar aplicando On Guard o Stronger, pues con que se lo aplique el niño una vez en la mañana y otra vez en la noche, o si es un bebé, lo aplique solamente en la mañana y en la noche, pues con eso puede bastar. Y además una herramienta que es muy importante, sobre todo con niños, pues es el uso aromático, porque aquí difunde para toda la habitación de tu niño, está constantemente respirando el aceite esencial de tu preferencia o de que esté necesitando de acuerdo a la situación. Otras medidas de prevención que aparte de los aceites que bueno, en todos lados nos recomiendan, pues son todas estas, lavarse manos antes y después de atenderlos, sobre todo para nosotros como adultos, vacunarlos, llevarlos al médico, que lleven su control médico, que los bebés acostarlos boca arriba, sobre los lactantitos, ofrecer leche materna, o sea, que tengan lactancia materna, pues es importantísimo. Yo como pediatra la recomiendo, soy pro lactancia materna completamente. Incrementar incluso la lactancia materna en caso de que el niño por alguna situación de enfermedad haya perdido el apetito y no quiera otros alimentos, pues con la lactancia materna le puede ayudar muchísimo. En ambientes fríos, pues arroparlos de manera adecuada. Aquí también le pongo de manera adecuada porque muchas veces nosotros como padres queremos sobreproteger al bebé de esos cambios de temperatura y hay veces que nos pasamos
Y entonces hay veces que pues se recibe, uno como médico recibe uno al niño y viene como si fuera oso polar. O sea, trae 3 camisetas, 2 mamelucos, 3 cobijas, un cobertor encima y encima el rebozo tal vez de la mamá. Esto también afecta porque el niño viene como en baño sauna. Entonces, esto le afecta también, ese sudor se enfría y puede ser causa de enfermedad. Entonces, sí hay que arroparlos, sí hay que cuidarlos, no es que lo vamos a traer ahí nada más con camiseta y pañal, pero sí. Quites, ¿Perdón? Ah, hermana, hermana, no se lo quites. ok, entonces, pues bueno, eso es en cuanto al arropamiento, a arroparlos de una manera adecuada de acuerdo al clima. Evitar el abrigo excesivo o el uso de frazadas o mantas que puedan sofocar a los bebés. No darles el medicamento sin receta es importante, acude a tu médico si hay duda. Y ante la enfermedad, pues, ¿qué vamos a hacer? Si ya, bueno, estábamos viendo la prevención, pero si ya tengo a mi hijo que ya enfermó, ¿qué podemos hacer? Las 2 últimas etapas de la pirámide del bienestar que nos propone doTERRA son estas precisamente, la autoatención informada y la atención médica proactiva. Y la autoatención informada se refiere precisamente a conoce tus aceites, conoce cuáles tienes, si los tienes a la mano, qué propiedades tienen, cuáles te pueden servir en un momento dado. Para esto, pues la persona que te invitó, tu upliner, Katy, Lore, tantas personas que tenemos que nos pueden apoyar en esto, que incluso conocen perfecto todos los usos de los aceites, pues nos podemos apoyar en ellas. Hay que diluirlos también de manera adecuada para que no causemos algún trastorno en el niño y también dependiendo del diagnóstico, pues ya empezamos a ver qué aceite es el mejor en ese momento para el bebé. Aquí te pongo algunos de los aceites, como por decir los usos de la menta, que ya dijimos uno de los usos para los niños como es la fiebre. Otro uso importantísimo es la descongestión en la nariz. Cuando tienen el flujo nasal puedes aplicar menta. La menta es maravillosa, tiene muchísimos usos para el mareo, para las migrañas, incluso para, ¿cómo se llama? La digestión en los niños puede servirte. Entonces, un aceite también maravilloso que puedes tener allí para el uso de tus pequeños. Y si por ejemplo, en este aspecto que estamos hablando de enfermedades respiratorias, obviamente está indicada esta mezcla del ICIER en asma, en sinusitis, bronquitis, en alergias, en influenza, en congestión nasal, cuando hay pólipos nasales, está indicadísimo. Otros aceites no tan comunes, el vetiver también, que es ayuda como expectorante, el incienso, que pues es el rey de los aceites. Hasta decimos que si no tienes el aceite o no sabes cuál usar, usa incienso. Te va a ayudar. Tiene muchísimas propiedades, actúa a nivel celular y te ayuda a un buen equilibrio a nivel celular y te puede ayudar en la situación en la que esté tu niño. Si en ese momento no tienes el aceite o no sabes qué usar y mientras contactas a tu médico o alguien que te apoye, pues entonces puedes usar incienso. Y el trío para las alergias que mencionábamos de lavanda, menta y limón, que es muy importante. Y hay mucho más aceites. Yo nada más, como esto es algo que, pues, híjole, ya me extendí mucho. Entonces, pues aquí ya casi para terminar, vemos más o menos cómo preparar un rolón. Esto es un ejemplo que podemos usar precisamente cuando ya hay enfermedad de las vías respiratorias, con las dosis que podemos utilizar, preparar el rolón para, ya sea en este caso, a lo mejor para niños un poco mayores, en niños más pequeños. Lo fue para niños mayores o para adultos, porque son más o menos 20 y tantas gotas las que se usaron, y son estos aceites los que podemos utilizar en cuestiones de afección respiratorias como las que mencionamos. Aquí pues puse un cuadro más o menos de qué es lo que puedes utilizar en el síntoma que tú estás viendo, pero sí hay que ver cuál es el diagnóstico en general que te da tu médico. Por ejemplo, en menta, como ya decíamos, pues todos estos son los para lo cual te puede servir. El ICIER, el OnGuard, fortalecer, estimular defensas, lavanda, relajar, el Calmer, pues relajar, dormir, melaleuca, es un antiinflamatorio excelente. Si hay dolor de oído, si hay otitis en el niño, lo puedes utilizar. Ayuda a desinflamar también, incluso cuando ya son niños mayores, enseñarlos a hacer gargarismos, y puedes utilizar en medio vaso con agua una gota de melaleuca y una gota de OnGuard, y que haga gargarismos, bueno, hasta uno, o sea, hazlos tú primero y experimentas la sensación tan agradable
que te deja el utilizar estos aceites. Eucalipto como expectorante, también podemos utilizar tomillo como expectorante, y el incienso que ayuda en el sistema inmune, la inflamación, el dolor. Y bueno, aquí hay otros cuidados que nos da la Secretaría de Salud, que lo puedes consultar en cualquier página. Y pues para terminar sería esto: el niño para permanecer sano necesita todo esto que te pongo aquí, de lo cual ya hemos platicado. Y para todo esto, también para ofrecer cariño, para ofrecer también el sentirse seguros y todo esto, nos ayudan los aceites, porque como te decía, cuando yo aplico los aceites a mi bebé, a mi hijo pequeño, estoy tocándolo, estoy apapachándolo. Es el momento del contacto de piel a piel que ayuda muchísimo y ayuda a esa relación de padres e hijos. Y pues bueno, aquí lo vemos con este bebé, el tacto, la piel, el vínculo que se va haciendo, la afectividad, la comunicación. Para todo esto nos pueden ayudar los aceites esenciales. Es por eso que, pues bueno, dice, muchas gracias a doTERRA. Y pues no sé si aquí hay algunas, mi nombre, algún contacto. No sé, Katy, si tengas preguntas o alguna duda. Perdón, me extendí más del tiempo. No, está perfecto. La verdad es que súper completa la información. O sea, yo estoy toma y toma fotos. Algunas las estoy compartiendo, pero bueno, si ya nos compartes la Sí, presentación, la claro, podemos, claro, sí, les comparto la presentación. la pasamos. Si hay una duda, justamente la hizo Dianita Juárez. Justo cuando estabas explicando cómo utilizar las mezclas del kit de niños, ella comentaba, tengo una duda, ¿se pueden usar por tiempo prolongado o se debe descansar? Bueno, sí, se pueden usar tiempo prolongado, hay que ver qué tiempo. O sea, si tú estás utilizando, por ejemplo, el Stronger para ayudar a la prevención, pues sí lo puedes utilizar por tiempo prolongado, te diría yo 1 mes, 2 meses, y puedes, sobre todo en los cambios de estación. O sea, si pasamos de primavera a verano, puedes empezarlo a utilizar a finales de la primavera y los inicios del verano, que es el cambio de clima y todo esto, y te puede ayudar. 1 mes, mes y medio lo puedes estar usando. Si tú vas a usar el Seren y todo eso, pues en situaciones solamente donde veas el calmer, a tu bebé o a tu niño mucho más inquieto, eso, pues sí lo puedes utilizar a lo mejor 2, 3 días, o si es una situación constante, lo puedes seguir usando, pero si ya es algo muy recurrente, consulta a tu médico para ver qué está pasando, ¿no? Para no estarlo utilizando, pues no sé, ya 1 mes, como por ejemplo el Strong. ¿No? Y depende del aceite y de la situación que tanto se va a usar. Por ejemplo, en adultos, pues sí hay aceites en donde se tiene que dejar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, el orégano, que no lo puedes usar mucho tiempo, la canela, que no la puedes usar, o sea, 15 días, das un espacio y la puedes usar después. Pero en aceites de adultos. En los niños depende de la situación, y hay aceites como el Stronger que sí puedes utilizar por un tiempo un poco más prolongado. No Así sé. es, sobre todo en la parte interna, ¿no? Es en donde tenemos que tener mucho cuidado de no utilizarlos de manera prolongada. O sea, lo que estamos tratando de evitar, y que esto agradecen mucho también los médicos, es que intoxiquemos nuestro cuerpo y que lo llevemos a un grado en donde pues ya también estemos utilizando demasiados medicamentos que entonces empiecen a tener como distintos efectos secundarios en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, una vez que tú ya bajaste el consumo de medicamentos, incluso los doctores te dicen, ¿sabe qué? Pues mucho más rápido le va a hacer el efecto del medicamento, y es lo mismo que estamos buscando con los aceites esenciales, sobre todo cuando los tomamos, aquellos que tienen mayor cantidad de fenoles, pues definitivamente sí tenemos que descansarlos. En la parte tópica y con las diluciones que hay para los niños, la verdad es que no hay como, no hay problema, ¿cierto, doctora? Sí, no hay tanto problema. Y bueno, no se recomiendan darlos de forma interna en niños menores de 6 años. Eso sí Así hay que es. tomarlo en cuenta. Y sí, como tú dices, o sea, si uno trata de mantener este estado de salud en los niños, obviamente van a ir menos veces al médico. Y eso es muy bueno. Y además, cuando uno los ve, pues, y sabe uno que utilizan los aceites, pues es mejor que los sigan utilizando, pero se pueden combinar, sí, con algunos medicamentos, pero incluso la dosis del medicamento o el tiempo de aplicación puede ser menos. E incluso se puede llegar a lo que uno como médico, pues bueno, al menos yo trato de usar el menos posible antibióticos. Claro que si es necesario hay que darlo,
¿sí? Pero tampoco es de que esté uno peleado completamente con los antibióticos, no, pero tiene sus indicaciones y si se necesita se da, pero se ha visto que igual el niño que lo toma frecuentemente tiene una respuesta no tan buena como aquel que lo toma 1 o 2 veces al año. Y que se mantiene más o menos sano con el uso de los aceites. Claro, y que además no vamos a causar resistencia, ¿no? Con los aceites, en el caso del orégano, por ejemplo, o la melaleuca, el incienso, que Ok, son sí. aceites antibióticos, estos no van a causar resistencia. Entonces, cuando realmente necesites un antibiótico, la doctora te va a decir muchas gracias por este cuidado que has hecho, porque va a ser mucho más fácil la práctica de los medicamentos para ellos cuando estamos desintoxicados. Hay más preguntas, doctora. Dice, hola, qué interesante. Por favor, compartan la presentación. ¿Puedo untar en el estómago de una niña de 5 años unas gotas de Dayesen o menta cuando le duele el estómago, aún sin aceite de coco? Si tiene 5 años va a ser tópico, así es que sí. Bueno, sin aceite de coco, allí si es que es tolerable tanto para niños como para adultos, que no sienta esa sensación ardorosa en la piel, se puede. Y si no, pues si no hay aceite fraccionado de coco, se puede diluir con aceite de almendras dulces, incluso con aceite, pues no es muy recomendable el aceite Mene, no el de bebés, pero si no tienes otra cosa, pues se puede diluir con eso o simplemente con crema. Le das una capa, en capas, se aplica la capa de crema y luego la capa del aceite esencial, ya sea de Dietzen, por ejemplo, y después otra capa de crema y la capa de menta, que es lo que se refería a la pregunta, ¿no? Así es, así es. También acá hay otra duda de Sandra. Yo pongo aceites esenciales todos los días en la habitación de mi niña. ¿Está bien, doctora? Sí, o sea, no hay problema, son aromáticos, ayudan incluso a la relajación pues, de la familia, o sea, del bebé y todo eso. Y si es ya alguna enfermedades respiratorias, el que ponga, por ejemplo, no sé, Ongar de Isier es una buena mezcla en la habitación del bebé, pero no hay problema. Por acá Gabriel dice, muy buena plática, muchas felicidades. Sandra menciona, el Stronger hasta lo ocupo como perfume para mi nena porque le gusta. ¿Está bien? Está bien. No, y si le gusta, le puede uno empezar a enseñar, o sea, el papel de padre es de educar, de enseñar, también este aspecto, le puedes empezar a enseñar que dónde se lo aplique y ya, incluso hay concursos, ¿no? De videos y eso, en donde los mismos niños, hasta chiquitos, ya saben aplicarse sus aceites, ellos mismos los piden, etcétera. Son muy amigables también con el niño. Dice por acá, doctora Aurorita, dice Martita Ramírez, doctora Aurorita, muchas gracias por tan excelente plática, muchas felicidades y bueno, Gracias muchas a ustedes. felicitaciones de parte de todos los asistentes para ti, Aurorita. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hagan una captura de pantalla, por favor, de los datos de la doctora. Ella se encuentra en Lerma, en Estado de México. Estoy segura que sin duda alguna va a ser de gran aporte para ustedes el tener los acercamientos con ella. La verdad es que a mí me ha sacado de varios atores que he tenido. Y bueno, creo que también de las cosas más importantes que yo quería mencionarles con respecto a estos usos tan cercanos es siempre, siempre, siempre que puedan con sus médicos, abran este canal de comunicación. Cada vez hay más profesionales de la salud que saben y que están incluso pues reaprendiendo muchas cosas de los aceites esenciales, porque antes, bueno, pues no había una herramienta tan pura, tan profesional en este sentido, era más bien solamente un uso aromático y bueno, hoy tiene todo un porqué y una estructura científica, médica, investigación, gran investigación que están haciendo desde doTERRA incluso. Y bueno, con instituciones muy importantes en Estados Unidos, justo para que tú y para que yo y para que los mismos doctores tengan esta información más a la mano y podamos tener cada vez más herramientas que nos ayuden justamente a ver al ser humano de manera integral. Me encantó, Aurorita, de verdad, muchas gracias porque
Creo que el principio de todo mal es justamente esta parte emocional que a veces se nos olvida cuidar, ¿no? Y que estamos más inmersos en el cómo saco aquello y cómo digo esto y cómo no sé qué y que la escuela y que y lávate los dientes y siéntate y y de pronto nos olvidamos de esta parte también de apapacho que es súper importante para Sí. nuestros peques, ¿no? Así es, Katy. Sí, bueno, se me pasó precisamente lo que comentabas de mencionar acerca de los aceites, ¿no? Que tienen grado terapéutico. Entonces, por eso pueden ser ingeribles en un momento dado. Eso es algo muy bueno de los aceites de doTERRA. Y pues bueno, sí, o sea, la invitación en la plática era que hicieras ese cambio esencial, o sea, desde la manera de pensar, de cómo ver la enfermedad, cómo ver a la persona y que veas en tu hijo otra persona chiquita, pero que tiene lo mismo, esa integridad de cuerpo y alma que uno como adulto tiene. Entonces, pues bueno, tomarlo en cuenta de ese aspecto, no descuidar ese aspecto que, como les decía, a veces por el inmersos en el día a día no nos damos cuenta y a veces dejamos de lado ese apapacho, ese preguntarle, ese estar un poquito más cercano al niño que lo necesita mucho. Muchas veces esa es la medicina más adecuada, incluso a veces hasta sin aceites, pero los aceites nos ayudan muchísimo. Pues muchas gracias por la invitación, Katy. Muy Ay, amable a todos. gracias a ti, Aurorita. Nos encantó escucharte. Nos encantaría tener otra sesión contigo. Ojalá que se pueda pronto. Y Vamos bueno, a recordar que, perdóname. No, no, nos ponemos de acuerdo, sí, Sí, muchas sí, gracias. sí. Y también recordar que justamente tanto padres como médicos estamos formando seres humanos mucho más, de una manera mucho más integral y esta es una herramienta más, ¿no? Una herramienta más que podemos utilizar y que además ya vamos a tener también nuestro coacheo desde la parte médica con el uso de los aceites esenciales de doTERRA. Bueno, pues despido la grabación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Aurorita, nuevamente, muchísimas gracias por tu apoyo. Oh, gracias a ti por la invitación y muchas gracias por su tiempo a los que nos escucharon.